Descubriendo. Hola amigos, bienvenidos a Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hoy nos encontramos aquí haciendo una transmisión en vivo y en directo a través de nuestro canal en YouTube, Descubriendo. Hoy 14 de mayo del año 2018, cuando se están celebrando precisamente en este momento los 70 años de la conformación del Estado de Israel en Palestina. Hemos realizado una investigación que queremos compartir con todos ustedes, nuestros suscriptores, nuestros seguidores, aquí en Descubriendo. En esta oportunidad me acompaña el equipo de trabajo de Descubriendo, el equipo investigativo. Tengo aquí a mi compañero Juan Manuel. Bienvenido, Juan Manuel, a Descubriendo. Bueno, muchas gracias, Neil. Un saludo a todos nuestros queridos amigos que nos están viendo por el canal de YouTube. Y aquí estamos preparados para darles el tema de investigación de los 70 años de la conformación del Estado de Israel en tierras palestinas. Muchas gracias, Juan, por venir acá y compartir con nosotros y todos los YouTubevidentes. También está con nosotros Salim Hasir, hace parte también de la mesa de investigación de Descubriendo, y en esta oportunidad está, bueno, con toda la investigación al respecto. Así es, Neil, un saludo para ti y para todas las personas que ya están conectadas en vivo y en directo a través del canal de Descubriendo. Hoy un tema importante, una fecha histórica, ¿no? 14 de mayo del 2018, 70 años de la conformación del Estado de Israel. Estaremos compartiendo y reflexionando todos los efectos que ha tenido y que seguirá teniendo esta celebración. Así que sean todos bienvenidos y bienvenidos a esta investigación y a este canal. Ok. Allí entonces un saludo para todos los oyentes que se conectan a esta hora gracias a las tecnologías. Hoy podemos transmitir en vivo y en directo. Lo que antes fue solamente un programa radial en rcpc.co, hoy se convierte también, además de los videos que hemos venido produciendo, en un canal de televisión, entre comillas televisión, que transmite contenido audiovisual. Bien, pero hace 70 años, es decir, en el año 1948, se presentó en Tel Aviv, Israel, lo que fue la declaración de la independencia de los judíos, de todo este pueblo que había estado errante, digámoslo así, desde los años, o desde el año 70 después de Cristo. Allí en ese momento, amigos oyentes, en un salón de Israel se presentó esta declaración que inmediatamente se reflejaron muchas protestas, ¿no? Hablemos un poco, Salim, de lo que fue ese momento. Sí, como sabemos, en el año 1948 fue los años posteriores a lo que era la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, el mundo de la posguerra bastante, digamos, tocado, ¿no?, por todo lo que fue este enfrentamiento. Y en medio de esto se firma o se establece el Estado de Israel en Palestina, que fue auspiciado o fue precedido en el año 1947, es decir, un año antes, cuando el 29 de noviembre del año 1947 la ONU saca una resolución, la resolución 181. La Organización de las Naciones Unidas, que estaba naciente también, saca esta resolución. ¿Y qué es lo que allí se decreta? Bueno, la ONU recomienda la partición del territorio de Palestina en tres entidades, por así decirlo, ¿no? Una parte para el pueblo palestino, otra parte para lo que es el pueblo de Israel y una región bajo el régimen internacional, lo que fue Jerusalén. Vamos a pedirle a nuestro productor Dexter Navarro, que está con nosotros aquí detrás de cámara, que nos coloque la imagen donde aparece el mapa de Israel y la declaración 181, esa no, la más adelante. El mapa anaranjado, exactamente. Démosle entrar para que nuestros oyentes tengan la posibilidad de ver la imagen en este momento. Allí, démosle allí, exactamente. Allí, estimados oyentes y televidentes en YouTube, ustedes están viendo lo que significó en 1947, 29 de noviembre, en reunión general de las Naciones Unidas, la resolución 181. ¿Qué pasó aquí? Aquí, como tú explicabas, se le permitió al pueblo de Israel regresar a tierras de Palestina y conformar allí lo que serían, o que sería el principio de dos estados, ¿verdad? Una parte para Israel y otra parte para Palestina. Pero hay un proceso muy clave aquí, y es que Jerusalén, este lugar, esta ciudad sagrada, hace ya más de 2000 años, hace unos 2000 años,
quedaba bajo el control internacional. Quiere decir que no hacía parte o no era capital ni de Palestina ni de Jerusalén, perdón, de Israel. Pero antes de 1947, amigos oyentes, se presentó otro antecedente que vendría abriendo como el camino para que se conformara esto. Hablamos entonces de la declaración de Alfred Balfour. De Balfour, sí señor. En la atmósfera de la Primera Guerra Mundial, precisamente en 1917, sale una carta emitida por este general de la Gran Bretaña, en donde le ofrece un apoyo total de parte de su país hacia toda la comunidad sionista, y esa carta él se la entrega a quien representaba esa comunidad sionista en Gran Bretaña. Se la entregó a Lionel Rothschild, una de las 13 familias más poderosas que ya venía haciendo pues todo ese complot de lo que significaba realizar ese Estado de Israel tiempo más adelante. Entonces esa carta fue emitida, fue hecha por él el 2 de noviembre de 1917 y a la luz pública salió el 9 de noviembre de ese mismo año. Bien, Alfred Balfour, ministro de Relaciones Exteriores del Imperio Británico. En ese momento, 1917, recordemos, el Imperio Británico estaba en su pleno apogeo. Sí, todavía tenía colonias en África, en Oriente. Por supuesto, entonces, con esta declaración de Balfour vemos la intención del Estado o del Imperio Británico de acompañar al pueblo de Israel en su idea de retornar a estas tierras. Pero antes, amigos, también se presentó un evento en 1897, en lo que representó la idea sionista por excelencia. Así es, Neil y estimados amigos que nos están viendo en este momento. En 1897 se hace la reunión en Basilea, Suiza. Allí en esa reunión se decretó o se cristalizó aquella idea sionista comandada por Teodoro Herzl, que es conocido como el padre del sionismo internacional. Allí, digamos que se trazó el plan y se redactó en 24 actas. 24 actas que son conocidas como las actas de los protocolos de los sabios de Sion. De ahí en adelante los sionistas, las personas judías que defendían esta idea, empezaron a trabajar fuertemente para la realización de ese sueño, que era crear el Estado judío en Palestina. Sin embargo, Teodoro Herzl muere en 1904, no puede ver realizado ese sueño, pero los sionistas siguen adelante con él hasta, bueno, ya 1948 que se hace una realidad. Vemos que viene la idea de conformar el Estado de Israel desde el siglo XIX con el sionismo internacional comandado por Teodoro Herzl. Muy bien. Entonces, el sionismo internacional, amigos de Descubriendo, es una idea política, ¿verdad? Que tiene como fundamento, aquí vemos entonces en pantalla a Teodoro Herzl, que en 1897 hablaban ya de esta idea sionista para la conformación de un Estado de Israel en Palestina. Entonces tenemos 3 eventos previos. Por favor, pongamos la imagen donde aparece la declaración. Están en este salón en Tel Aviv. Allí, exactamente, ustedes podrán ver, amigos televidentes, podrán ver lo que fue esa reunión. Incluso allí ustedes pueden ver en el fondo la imagen, el cuadro de Teodoro Herzl. Evidentemente, el 14 de mayo del 48 se cristalizaba esa idea. Pero yo quisiera hablar también de otro proceso, compañeros y amigos que están escuchándonos y viéndonos. Resulta que en la Segunda Guerra Mundial vimos todo el nacionalismo de Hitler y el famoso holocausto nazi, donde se persiguieron, donde se asesinaron, nos dicen más de 6 millones de judíos, a lo que ya hay investigaciones que cuestionan sobre la veracidad de ese dato. Evidentemente, quien se arriesgue a decir que no fue así, que no fueron 6 millones de judíos perseguidos y asesinados, entonces inmediatamente es declarado antisemita. Incluso en días anteriores transmitíamos la noticia de que una abuela nazi en Alemania, así se le conoce a la señora, ella siempre negó ese número de muertes y cuestionó también las cámaras de gas o todo lo que fue este proceso en contra de los judíos. ¿Y qué le valió a la señora en estos días? 2 años de cárcel por negar el holocausto. Así que el efecto que causó el holocausto en la comunidad internacional fue muy impactante. Y una de las ocupaciones de quienes vencen en la guerra es determinar cómo será el futuro, ¿verdad? Ellos reparten
al mundo de acuerdo a los intereses del vencedor. Los vencedores, Inglaterra, Estados Unidos, premiaron, digámoslo así, ¿verdad? Premiaron o buscaron entregarle a los judíos la posibilidad de retornar por todo lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial. Esto sin mencionar de que en investigaciones se dice que el mismo señor Hitler tenía orígenes judíos. Entonces, ¿cómo este señor de orígenes judíos perseguía y mataba a los judíos? Pero bueno, eso sería otra investigación, ¿verdad? Claro. Pero entonces eso hace que en el año 1947 se dé la resolución y en el 48, menos de 6 meses, ya los judíos estaban firmando su acta de independencia, a lo que se presentaron protestas inmediatamente de Egipto y de los países cercanos que acompañan al pueblo palestino. Como hoy se han presentado fuertes, amigos, fuertes enfrentamientos en Israel. Estos enfrentamientos que nuestro compañero aquí, Salí, nos va a explicar de qué se trata. Él nos trajo la noticia antes de empezar e iniciar la transmisión. Así es, queridos amigos y compañeros, precisamente el día de hoy, cuando se está celebrando los 70 años de la conformación del Estado de Israel, Estados Unidos cumple la promesa, ¿no?, que hizo su presidente Donald Trump de trasladar la embajada de Tel Aviv, la embajada estadounidense desde Tel Aviv a Jerusalén, puesto que el 6 de diciembre, Donald Trump, el 6 de diciembre de 2017, reconoce a Jerusalén como capital de Israel. Y por supuesto, pues las embajadas naturalmente están en la capital de los países, pues él cumple esa promesa y hoy precisamente la trasladan, inauguran esa embajada con una placa conmemorativa en honor a Donald Trump. Y bueno, ahí está toda la comitiva, Ivanka Trump, hija del presidente de Estados Unidos, Jared Kushner, el esposo. Vamos a hablar de esto. Resulta que una de las cosas que nosotros siempre estuvimos atentos aquí en Descubriendo era que efectivamente se cumpliera la promesa de los Estados Unidos con el liderazgo de Donald Trump. Es decir, que se trasladara la embajada. Y estábamos pendientes de eso y no habíamos visto algo que nos dijera. Sí. Y precisamente ocurrió hoy. Hoy, en las imágenes que nos mostró nuestro productor, vemos a Ivanka Trump, la hija de Donald Trump, al lado de Jared Kushner. Sí, el esposo. El esposo, este joven apuesto, como ya se le conoce a nivel de la élite internacional, es de origen judío y ha venido trabajando fuertemente para que se cristalice lo que hoy mismo está ocurriendo. Sí, Jared Kushner, un judío ortodoxo que, por supuesto, se dice, ¿no?, que está detrás de muchas de las decisiones que Donald Trump toma en torno a lo que es el pueblo de Israel. Ahí vemos también a Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí. Y bueno, evidentemente esto generó unos efectos y unas protestas, sobre todo en la franja de Gaza, donde los palestinos salen a protestar y por supuesto la policía israelí a repeler. Hasta el momento las noticias, queridos amigos, es que hay alrededor de 60 muertos y casi 3.000 heridos en estas protestas, un saldo bastante importante de muertes. Recordemos que esto está en el marco de la bajada. Nuestro compañero Dexter podría colocarnos la imagen de esto, de las protestas que se están presentando. Ahí estamos viendo una imagen de las protestas, ahí nos está colocando nuestro productor, las protestas en Gaza y por supuesto en la imagen que veíamos anteriormente se veía el contraste, por un lado la inauguración de la embajada y por otro lado en Gaza las protestas que han dejado una cantidad de muertes importantes. Y no solamente esto, sino que también el país de Estados Unidos marca la pauta en trasladar su embajada hacia lo que él considera la capital de Israel. Sin embargo, también otros países ya se le están uniendo a la causa y se manifestó el país de Guatemala, en donde dijo que esta semana... Honduras iba a trasladar en esta semana también su embajada hacia Jerusalén. Este dato es muy importante porque vemos cumplimiento, es decir, la intención de los Estados Unidos dejó de ser una intención y se convirtió en una realidad. Y la realidad desató enfrentamientos que llevan más o menos, según las últimas noticias, más de 60 muertes y 3.000 personas heridas. Estamos hablando de un levantamiento fuerte. ¿Quién sabe si estamos hablando de una tercera intifada? Ahorita vamos a analizar esto. Pero me gustaría también hacer un análisis con relación a lo que se generó en el mismo Israel por una organización, una ONG israelí, que acuñó unas monedas. Nosotros hemos hecho en nuestra página, hemos hecho la investigación al respecto.
esta organización israelí acuñó una moneda para celebrar la declaración del año 2017 de Donald Trump, que hoy se cristaliza, ¿no? Allí en esa moneda vemos aparecer a Ciro, el rey persa Ciro, y también aparece el rostro de Donald Trump. Los rabinos judíos aseguran que la acción de Donald Trump, primero la declaración y la acción de hoy, lo asemeja a el rey Ciro, que en el año 580, 85, 86, bueno, después de la invasión de Babilonia, antes de Cristo, él le permitió, después de llegar y aniquiló en el 500 y pico antes de Cristo. Eso mismo está haciendo, o hizo, o ratificó Donald Trump como intención en el 2006 y lo que en el día de hoy se está presentando. Pero también en esa misma moneda, que ojalá nuestro productor la coloque, esa misma moneda nos da la posibilidad a nosotros de relacionar a Ciro, Donald Trump y Balfour, Alfred Balfour. Allá iba yo, porque también ese dato se nos estaba escapando. Sin embargo, nosotros analizando la declaración de Balfour, que fue en 1917, y también la declaración que hizo Donald Trump ahora, que fue en el 2017, exactamente 100 años se cumplieron. 2017, 1917. Y ahora se está haciendo realidad eso. Entonces, con lo que nos estás diciendo de la moneda, allí la historia nos está relatando un común denominador y unas semejanzas que tienen este personaje para precisamente darle fuerza a ese pueblo judío en tierras palestinas. Bien, nuestro compañero productor nos va a colocar un video. Estamos en vivo y en directo. Aquí la producción es en vivo y en directo. Es casi nuestro segundo programa en directo, ¿no? En YouTube. Primero estuvimos haciendo el lanzamiento del documental El Concilio de Nicea, la iglesia surgida en el Concilio de Nicea, en el año 2016. 2016, ¿no? Y hoy regresamos y vamos a hacerlo con mayor frecuencia. Vamos con el video que nos coloca nuestro productor Dexter Navarro. En la inauguración de la embajada. La de hoy era una fecha marcada en el calendario. Hace 70 años que nació el Estado de Israel y el traslado de la embajada desde Tel Aviv ha sido el regalo de Trump a su aliado estratégico. El presidente estadounidense no ha estado en la inauguración, pero ha hecho llegar su mensaje. Trump ha defendido que Washington sigue estando plenamente comprometido para lograr un acuerdo de paz duradero en la región. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha manifestado que la apertura de la embajada en Jerusalén será recordada durante generaciones. By recognizing history, you have made history. Netanyahu ha terminado su discurso remarcando que Jerusalén es la eterna capital indivisa de Israel. La Liga Árabe considera ilegal el traslado y ha convocado una reunión de urgencia. Ahora yo te pregunto y tú entras con eso. Dale. Cámara. Bien, ahí ustedes pudieron ver, amigos oyentes, lo que efectivamente ocurrió hoy, 14 de mayo del año 2018, y aquí transmitiéndoles en vivo y en directo para que ustedes tengan una comprensión, o mejor, tengamos todos una comprensión de lo que esto significa. Pero estábamos hablando ahorita, antes del video, del significado que tiene la creación de una moneda por parte de una organización israelí, donde aparece Donald Trump, Ciro, y también se hace mención en la moneda, en el reverso de la moneda, del templo. ¿De qué se trata esto, Salim? Sí, son unas monedas, se llaman las monedas del templo. Allí, como lo ya nuestros compañeros nos comentaron, aparece Trump y Ciro, pero también el nombre de Balfour. Dicen los rabinos del templo, ¿no? Y los rabinos que son los que lideran toda la doctrina judía, que ellos reconocen 3 hombres importantes no judíos que han hecho declaraciones que han servido en el desarrollo de este pueblo. Hace 2500 años lo hizo Ciro cuando permitió el regreso de los judíos a tierras palestinas a reconstruir su segundo templo.
Balfour en 1917 con el apoyo de la gestación del Estado de Israel en ese territorio, y ahora Donald Trump reconociendo a Jerusalén como capital. Pero lo que llama la atención es que los rabinos están esperando otra declaración por parte de un no judío, quiere decir un líder político importante, podría ser nuevamente Donald Trump, que ya no reconozca solamente a Jerusalén como capital de Israel, sino que reconozca el monte del templo como el lugar donde se debe reconstruir el tercer templo de Salomón, ¿no? Y ellos esperan esa declaración para, bueno, ya no sería Salomón, ya sería el Mesías, sí, Donald Trump quien daría la orden, y ellos esperan esto para cristalizar ese anhelo de construir o reconstruir su tercer templo. Y también tengo un dato ahí muy relacionado con Donald Trump, y es que se piensa construir una estación de la nueva línea férrea de Israel, y se construirá muy cerca del Muro de los Lamentos, un lugar muy sagrado para los judíos. Y el nombre que los judíos o el ministro de Transporte dijo que le colocaría a esta estación del tren sería estación del tren Donald Trump. Fíjese, Donald Trump, y muy cerca a el Muro de los Lamentos, que es la parte oriental del templo que quedó, ¿no? La única parte que quedó. Que allí también se cumple uno de los videos que nuestro compañero Neil Barrios compartió en este canal llamado Trump, sionista clave en la hora 10. Y ahí tú nos relatabas de los movimientos y la influencia que tendría Donald Trump a nivel internacional, pero sobre todo con lo que tiene que ver con el pueblo de Israel, ¿no? Que es el centro de acontecimientos en este momento. Y vemos que se cumple a cabalidad lo dicho, ¿no? Lo expresado y compartido por ti en ese video. Claro, a mí me parece realmente impresionante, tengo que admitirlo, a pesar de que nosotros haciendo la investigación y hacemos las denuncias y todo esto, ver hoy efectivamente Ivanka Trump, Jared Kushner, un personaje también hay que tenerlo en la lupa, hacen la inauguración de su embajada en Jerusalén. Discutiblemente la balanza en este momento está a favor de Israel, y por eso las protestas del lado palestino. Bien, ya conociendo un poco de los antecedentes de 1948, vayamos ahora a la evolución del Estado de Israel, ¿verdad? Vamos del 48 hacia adelante. En el año 1948, bueno, se presentó estos conflictos que hoy se repiten, con 60 personas muertas y más de 3.000 heridas, lastimosamente, esto hay que decirlo. Pero en 1967 se presentó otro acontecimiento en el desarrollo y progreso del Estado de Israel, y fue la Guerra de los 6 días. Israel se enfrentó contra los países árabes, exactamente liderados por Egipto, en una guerra que duró tan solo 6 días. Y esa guerra le permitió a Israel hacerse parte del control de Jerusalén. Sí, Neil, porque recordemos que hasta ese momento, según el decreto o la resolución 181 de la ONU, Jerusalén quedaba como una zona de régimen, bajo el régimen internacional, es decir, no pertenecía ni a Israel ni a Palestina. La Guerra de los 6 días dio pie para que Israel tuviese influencia en Jerusalén. Debido a estos enfrentamientos muy fuertes, sin embargo fue muy corta, 6 días, Israel se enfrentó, como tú decías, a los países no cercanos ahí de la región, y esto hacia el futuro le permitió lo que hoy precisamente estamos viendo en noticias, que es digamos que la inauguración de la Embajada de Estados Unidos y la influencia fuerte de Israel en ese territorio. Así que este acontecimiento fue clave, ¿no?, en el desarrollo de lo que es el avance de Israel en esa zona. Bien, otro evento importante es lo que comenzó a ocurrir desde 1948, después del 67, lo que tú nos narras. Pongamos, por favor, a nuestro productor le pido que nos coloque la imagen del mapa de Israel, cómo ha venido. Esa, por favor, vamos a transmitírsela a nuestros oyentes. Allí ustedes podrán ver, en este momento están viendo, amigos oyentes, a Palestina en 1947, ¿verdad? Evidentemente, pues todo el territorio estaba ocupado por los palestinos. Bueno, se dice ocupado desde la orilla israelí, ¿no? Pero ellos estaban allí hace 2000 años. Recuerden que los judíos se fueron de allí en el 70, cuando el rey Tito, el emperador Tito, incendia Jerusalén, en el 70. Luego al pasar los años, ustedes pueden ver ahí la gráfica, amigos oyentes, mucha atención. Miren cómo Israel viene ganando territorio.
dejando entonces unos asentamientos palestinos en lo que es Gaza, al sur, lo que es Cisjordania, en el centro oriente, y arriba los altos del Golán. Estos tres, por lo menos en el tema de los altos del Golán al norte de Israel, por parte de las Naciones Unidas se ha determinado que estos son territorios ocupados por Israel, es decir, que es algo ilegal que está ejerciendo Israel en ese momento. Y no solamente la guerra de los 6 días ha marcado esta invasión que ha tenido Israel sobre el pueblo palestino, sino también la guerra de Yom Kippur, dada en 1973, cuando Egipto tomó la iniciativa de hacer una guerra para precisamente recuperar ese territorio que había perdido con la guerra de los 6 días. Sin embargo, bueno, esta guerra sí duró un poco más, duró 5 años. En 1978, Israel y Egipto firman la paz, pero evidentemente Israel ya había tomado más posesión de la que tenía a causa pues de esa guerra, y también las fuerzas militares que ellos poseen también a causa de sus aliados, ¿no?, que les ofrecen una maquinaria bastante importante para esos enfrentamientos bélicos. Bien, Salim, después de esto, vamos recordando, 1967, la guerra de los 6 días, sí, que vence Israel. Bueno, hay toda una estela de divinidad alrededor de la victoria de Israel, tan solo haciéndolo en 6 días, con un ejército que, viéndolo y comparándolo con el de Egipto, pues no debía ser tan fácil y tan rápido la victoria. Pero bueno, hay otros factores que justamente no son tan místicos ni religiosos, pero sí militares y estratégicos en favor siempre de Israel. Y después del enfrentamiento de Yom Kippur, en el 73, comienza el proceso de las intifadas. Hablemos un poquito de las intifadas, qué son las intifadas y cuándo se han presentado las intifadas. Sí, bueno, las intifadas, queridos amigos, son enfrentamientos básicamente pues entre la policía israelí y digamos que el pueblo palestino, básicamente. Protestas palestinas. ¿Las protestas se derivan? Las protestas siempre se han derivado por las intenciones judías de ocupar territorio. Entonces, claro, el efecto que eso ha tenido es las protestas por parte del pueblo palestino. En 1987 se da la primera intifada, que es conocida como la Intifada de Piedras. 1987 se conoce así porque los palestinos se defendían prácticamente con palos, con piedras, con lo que tuvieran a su alcance, y por supuesto... Eso lo que revela es que no tenían una... Sí, digamos que la balanza es nivelada en cuanto a lo que era el enfrentamiento, porque mientras que la policía israelí con armas de última tecnología, pues los palestinos con piedras, y evidentemente los vencedores siempre ha sido la policía israelí. Por eso la estela de muertos que siempre deja, como la noticia que ya damos al principio. 1987 la primera intifada. La primera intifada. Luego ocurre una segunda intifada o una segunda revuelta en contra del proceso expansionista y de ocupación de Israel en tierras palestinas. Sí, eso sucedió en el 2000, pero antes de eso, en 1993, se firman los acuerdos de Oslo. Los acuerdos de Oslo fue un tratado de paz que buscaba, claro, como se había violado todo el proceso del tratado o lo que había propuesto la ONU con la resolución 181, Estados Unidos los llama a ambas partes y se hace un acuerdo para que se respete esa resolución y se hace un tratado de paz. Sin embargo, ya en el 2000 se genera la segunda intifada porque Israel vuelve a violar esos tratados de paz. Recordemos la acción provocadora de Ariel Sharon entrando en el Monte del Templo, lugar que un judío no puede entrar porque es considerado pues por parte de los palestinos, de los árabes, pues una ofensa. Él entra allí y bueno, se dice que coloca simbólicamente la piedra, lo que sería la piedra inicial para la reconstrucción del tercer templo, y esto generó una ola de protestas impresionantes con una cantidad de muertos, y a esto se le conoció como la segunda intifada en el año 2000. Año 2000, segunda intifada. Recuerden entonces lo que son protestas del pueblo palestino en contra del proceso expansionista y de ocupación judío, que además hay que recalcar una y otra vez, en reuniones generales y de forma unánime por las Naciones Unidas se ha condenado, pero al parecer hay países que dentro de la ONU pueden hacer lo que quieran, y uno de esos países, sin duda alguna, es Israel. Y también hay que analizar otra situación, ¿no?, que son los grupos que se han alzado de parte del pueblo palestino para contrarrestar eso, como Hamas, Fatah,
son esos grupos que han surgido y se les ha tildado de terrorista precisamente con la reacción que han tenido para contrarrestar esa invasión que se les ha colocado. Por allá Hamas fue un grupo que se levantó, tiene un brazo político y tiene otro brazo paramilitar. Fue creado en 1967 aproximadamente. Después de la guerra guerra de los 6 días, precisamente. Después viene Fatah y después siguen esos grupos terroristas. Hezbollah también. Hezbollah que tiene su acción en el Líbano. Sí. En el Líbano. El Líbano es uno de los países limítrofes de Israel al norte. Israel limita al norte con el Líbano, con Siria, con Jordania y al sur con Egipto. Entonces, amigos de Descubriendo, ese ha sido el progreso. El progreso que nos dice, de 1948, Israel ha venido ganando indiscutiblemente terreno. Pero, ¿cuál es la parte del territorio que más le interesa a Israel? Evidentemente el territorio de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, recordemos la ciudad santa, o la ciudad vieja, como le dicen. es una ciudad, un centro, ¿no?, histórico, religioso, incluso político, que es ambicionado por el pueblo judío, y por supuesto el pueblo palestino tiene también sus intereses allí, ¿no? Uno de los sueños, ¿no?, también del pueblo palestino es que esa sea su capital, y esa es la disputa. Sin embargo, la intención de fondo de Israel es conquistar esa parte del territorio que aún no tiene totalmente ganada. Jerusalén, que se convierte en la capital religiosa del mundo, el centro donde convergen tres grandes religiones, sí. El judaísmo, el cristianismo y el islam en su orden. Sí. ¿Sí? En su orden, judaísmo, cristianismo, islam. Convergen allí. Recordemos que en el tema del judaísmo, bueno, ahí se desarrolló y su Dios, Yahvé, Jehová, le prometió esa tierra, le dijo que en el monte Moría debía construir el templo Salomón. Construyeron dos. Fue destruido, piensan reconstruirlo. Llega el Cristo, Jesús, llega hace 2000 años a ese mismo territorio con una única un video que le hemos llamado ¿Será Jehová nuestro verdadero Dios? Allí Jesús nos demuestra abiertamente, claramente, para las personas apercibidas, por supuesto. Esto no se puede lograr entender si se tienen paradigmas y dogmas religiosos establecidos en el pensamiento. Y luego, en el 500 y algo, después de Cristo, aparece Mahoma y se presenta pues la revelación, dice Mahoma, del arcángel Gabriel, y surge una nueva religión, el Islam, y desde ese entonces se construye en las ruinas del antiguo templo, se construyen lugares sagrados para el Islam. Sí, ahí en los años 700 aproximadamente se construye el famoso Domo de la Roca, más adelante la Mezquita de Al-Aqsa, y es digamos que un lugar muy importante dentro de lo que es el Islam también. Allí vemos cómo en el recorrido que hemos hecho, amigos, Israel ha venido ganando territorio, sin embargo, le falta esa parte, porque recordemos que Jerusalén ahora mismo se encuentra dividida en Jerusalén este y oeste. Recordemos que la parte este de Jerusalén ahora mismo está bajo, digamos, el dominio de Cisjordania, y ya la parte occidental sí pertenece a Israel. Sin embargo, el monte del templo está del lado, aún está del lado palestino. Y bueno, una de las cosas que dentro del marco de la celebración de los 70 años ha generado esta serie de protestas, porque hemos venido en la línea del tiempo. Y bueno, sin embargo, del 2000 en adelante han sucedido muchas cosas importantes, enfrentamientos, pero digamos que el evento más importante es la declaración de Donald Trump el año 2017, el 6 de diciembre, que es clave para las intenciones judías de ocupar no solamente todo el territorio, sino la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén. Bueno, nuestro productor nos dice que son muchos los oyentes que en el chat nos escriben. No tenemos la forma de llegar hasta el chat y leer sus mensajes. No sé si le podemos pasar un micrófono a Dexter, que de alguna manera él nos colabore diciéndonos o leyéndonos los mensajes que nuestros oyentes a nivel mundial nos escriben a esta hora en el chat. Dexter. Sí, nos escriben desde Costa Rica, Barbosa. Saludos desde Costa Rica. Nos saludan también desde Perú, Darwin Salazar Torres. Félix Ramírez reportando sintonía desde Guayaquil, Ecuador.
También Costa Rica, Barbosa. ¿Qué otro? Carlos D, conectado ya desde Barranquilla, expectante al tema. Saludos. Diego Duarte, saludos desde Jumbo Valle. Estos son más o menos los saludos. Ok, estos son algunos de nuestros oyentes saludándonos. Un fuerte abrazo para todos ellos que, bueno, ahí están conectados, escuchando la transmisión, viendo la transmisión en YouTube. Vamos a estar haciendo este tipo de producciones para que ustedes pues nos acompañen. Bueno, y decirles también que se suscriban al canal. Si no lo han hecho, suscríbanse. Ahí les llegarán pues los últimos videos, las notificaciones para que estén informados con el trabajo investigativo Descubriendo, que inició siendo un programa radial, que aún lo es, transmitido los viernes a las 7:30 de la noche en www.rcpc.co, radio online, y también ahora la nueva etapa en producciones audiovisuales. Bien, pero ya tenemos entonces el antecedente de la Declaración de Independencia, tenemos la evolución, y ahora lo que nos corresponde es entender proféticamente de qué se trata todo esto. Bueno, pero antes déjame dar otro datico que se nos estaba escapando, y es otro enfrentamiento que ocurrió hace poco llamado la Gran Marcha del Retorno, en donde los palestinos en este afán de reclamar sus territorios empezaron una trifulca en la Franja de Gaza, y sumando todas las desgracias fueron 17 muertos y más de 1000 heridos, lo que dejó este enfrentamiento por 6 semanas, lo cual fue determinante porque los judíos, los de Israel, llamaron a este movimiento como una gran provocación para una guerra entre esas dos naciones. Entonces, bueno, y ahora me recuerdas algo muy importante, y es lo que acaba de ocurrir, el ataque que acaba de ocurrir entre Irán, exactamente, bases militares de Irán en Siria, que la semana anterior, amigos oyentes, según Israel, enviaron 20 misiles, territorio en reclamación. Israel respondió, y respondió con 70 misiles, o más de 60 misiles, a posiciones, ojo lo que le estamos diciendo, posiciones de Irán en Siria. Entonces, Siria se convierte como en ese territorio de guerra que está empezando a enfrentar por primera vez de manera directa Israel e Irán. Eso acaba de suceder. Sí, además, dentro de eso también lo que sucedió hace poco, la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán, que parecería, ¿no? Pues cualquier persona desapercibida, bueno, una decisión que toma Estados Unidos dentro de su libre desarrollo. Sin embargo, en el contexto que estamos hablando es sumamente importante, porque recordemos que siempre, digamos, Estados Unidos ha acusado, y no solo Estados Unidos sino Israel, a Irán de trabajar, ¿no?, con armamento nuclear, producir armamento nuclear, y se hacen estos acuerdos para de alguna forma controlar esa producción, pero Estados Unidos, pues en reuniones con estos líderes, propone la modificación de estos acuerdos, y por supuesto Irán no acepta, y la reacción de Estados Unidos es salirse de estos acuerdos, y esto en el marco de lo que estamos hablando podría tener grandes consecuencias. Es que una de las primeras consecuencias es el bombardeo que acabo de mencionar. Claro, de Siria. Primero fue la salida de los Estados Unidos del acuerdo nuclear que se firmó en el año 2015 con 6 países e Irán, y luego de esa acción de los Estados Unidos se produce el enfrentamiento. Vuelvo y repito, la primera vez que se enfrentan de una manera tan directa. Sí, primera vez. Ahora, recordemos que Irán es el enemigo número 1 que tiene Israel. Sí. En ocasiones se ha manifestado por parte de Irán querer borrar a Israel del mapa. Así que eso lo dijo en su momento Mahmoud Ahmadinejad. Exacto, eso fue una declaración que puso inmediatamente el mundo con los pelos de punta, y sobre todo Israel. Y en el momento en que se firma el acuerdo con las 6 naciones e Irán, el primero en que rechazó el acuerdo fue Israel. Incluso recuerdo que el presidente Netanyahu habló mucho en contra de Estados Unidos y su presidente Barack Obama por haber hecho un acuerdo que, según su manera de ver, era muy débil y le permitía a Irán desarrollar armamento nuclear. Sí. Ahora, cuando Estados Unidos se retira, evidentemente está mostrando una intención de apoyar la idea o la intención de Israel
para que Irán no desarrollar más Claro. nucleares y lo ponga en ventaja con su archienemigo. Sí, bueno, toda una serie de noticias, queridos amigos, que nos contextualizan en medio de la celebración de los 70 años, porque hemos querido hacer este programa para, digamos, reflexionar sobre las consecuencias que esto tiene a nivel mundial, porque no es solamente pues lo que sucede entre Israel y Palestina, sino que esto nos toca a todos en distintas partes del mundo. Y tú decías ahora, Neil, que es importante analizar esto en el marco profético. En Descubriendo, pues es un programa que nos hemos dedicado en la investigación a contrastar lo que sucede en la actualidad mundial con los anuncios ancestrales milenarios que predijeron, entre otros, este acontecimiento. O sea que vamos a utilizar algunas profecías, algunos mensajes, estimados oyentes, que nos revelen qué es lo que ha venido sucediendo y sobre todo qué va a suceder una vez se cumplan o cumplidos ya los 70 años de Israel. Como decimos en algunas oportunidades en nuestras conferencias, aquí apenas empieza la transmisión. Sí, Aquí porque apenas aquí viene lo grueso. Porque aquí viene el sentido de lo que está ocurriendo. Todo lo que les hemos compartido nos demuestran el cumplimiento de los anuncios proféticos que decía nuestro compañero Salim. Y nuestro trabajo en Descubriendo siempre ha sido recuperar, sacar del fenómeno religioso, místico y especulativo la profecía. Ha sido un trabajo arduo. Sí, Ha sido un trabajo arduo porque, amigos televidentes, resulta que uno de los primeros pensamientos que se le viene a cualquier ser humano cuando se le menciona el fenómeno profético es que esto hace parte de las religiones y que esto es un cuento inventado por allí para mantener manipulados a las personas en sus religiones, pero indiscutiblemente que estudiarlas con inteligencia, cero misticismo, lejos de las religiones y las filosofías, realmente nos permite entender que la profecía es una ruta o guía que nos permite comprender con exactitud los acontecimientos y cómo prepararnos hacia el futuro, que es la parte que vamos a desarrollar en este momento. Y cuando hablamos de la profecía y de lo que está ocurriendo en Israel, sin duda tenemos que hablar de Daniel. Daniel, el profeta que vivió en estas tierras precisamente cuando se presentó la invasión de Babilonia a Judá, al reino de Judá, encontramos que él en su capítulo 9 lanza una profecía de cumplimiento. Esta profecía habla de las 70 semanas de Daniel. Hicimos en nuestro canal, como lo decía nuestro compañero Salim, un video relacionado con esto, ¿no? Las 70 semanas de Daniel y la implicación profética que tiene en esto. Hablemos un poco de esta profecía, Salim. Sí, como tú lo decías, capítulo 9 de Daniel, ahí para que los amigos televidentes busquen inmediatamente y comprueben. Esta profecía relata, digamos que pone como centro de acontecimientos, porque quien le dicta la profecía a Daniel, ahí según lo que dice ahí es Gabriel, ¿no? El arcángel Gabriel, y le dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre la ciudad santa, hablando del pueblo, por supuesto, Israel. Pongamos la imagen. Y la ciudad santa, Jerusalén. Entonces, inmediatamente empieza el relato de las 70 semanas, digamos, para hacer un resumen o una síntesis de lo que nos invita esta profecía. La profecía demarca los acontecimientos que sucederían en Israel y en Jerusalén cumplidas estas 70 semanas. Claro, dejemos la imagen allí para que nuestros amigos televidentes vean exactamente el cumplimiento de esta profecía. ¿Qué es lo que nos dice Daniel que va a suceder? Bueno, la reconstrucción del templo es uno de los acontecimientos. La coronación del Mesías judío o del príncipe de ellos, el Mesías judío, que es quien se sentará en el templo. Eso es otro acontecimiento que narra la profecía. Y para todo esto, la profecía anuncia que habrá 70 semanas. ¿Pero qué dice Juan Manuel? Leamos. Bueno, exactamente es Daniel capítulo 9, versículo 24. Dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Exactamente. Entonces vamos por partes, Salim, Juan Manuel y amigos de Descubriendo. Desde que sale la orden, ¿cuánto tiempo nos dice la profecía? Desde que sale la orden para restaurar a Jerusalén. Para edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Bien. ¿Cuándo salió la orden?
Bueno, la orden 1947 en la resolución 181 de la ONU es la que le da la autoridad digamos que la autoridad para que Israel vuelva a sus tierras. Pero date cuenta, si nosotros sumamos 1947 y sumamos 70 semanas, que en esta interpretación serían claramente años, esto nos daría el año 2017. Bien, pero recordemos que los 70 años de Israel se celebran 2018. Entonces tenemos que las 70 semanas inician, o la orden para reconstruir es cuando se firma la independencia, porque si sumamos 70 años nos vamos hasta 1948. Claro que allí en la misma profecía se hablan de 62 semanas y 7 semanas, que me estaría dando 69 semanas desde la salida de la orden. Quiere decir que en el año 2017, a los 69 años, se presentaría un evento muy importante que enmarcaría el cumplimiento de la profecía, y ese evento fue, sin duda, la declaración de Donald Trump. Donald Trump, al declarar que reconocía a Estados Unidos, a Jerusalén, como capital de Israel, se hacía el cumplimiento de las 62 semanas más 7 semanas. Pero a la semana número 70, que es este año 2018, ¿qué es lo que tiene que pasar? Ahí dice claramente, y volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Que se volverá a edificar la plaza y el muro. Estas profecías son muy contundentes, ¿no? Porque fíjate lo que dice. La plaza, estamos hablando, la explanada de las mezquitas. Y el muro, estamos hablando de lo que quedó, el muro de los lamentos. Entonces, fíjate, Salín, el muro de los lamentos es la parte que queda en este momento del templo. Cuando Daniel escribe esto, el templo no había solo el muro, ¿no? No, el momento que lo escribe Daniel en aquella época, ni siquiera se sabía si iba a quedar el muro de los lamentos, o sea que es una proyección evidentemente hacia futuro. Porque una de las interpretaciones que se le ha querido hacer a la profecía es que, bueno, ya se cumplió en la época de Jesús, bueno, y todo esto. Sin embargo, el muro como tal lo tenemos es ahora, el muro de las lamentaciones, no existía antes. El muro es el resultado, queridos amigos, de la destrucción del segundo templo. Es que hay una clave para entender que esos 70 años no se cumplieron después de que salieron del exilio de Babilonia, por una sencilla razón. Y es que esa profecía dice que se reconstruirá la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y que además sería el tiempo del Mesías. Sí. Llegaría el Mesías judío, y el Mesías judío no ha llegado, porque no podemos decir que el Mesías judío es Jesús para los judíos, porque sistemáticamente lo han negado. Sí, no lo han reconocido. No lo han reconocido. Por lo tanto, el Mesías judío no ha llegado. Por lo tanto, si vemos los 70 años cumplirse en 2018, el paso siguiente proféticamente es la reconstrucción del templo y la llegada del Mesías. Y la llegada del Mesías. Y eso es precisamente lo que están esperando un número importante de rabinos, que sea la próxima declaración del jefe de Estado del imperio dominante, de los Estados Unidos. En este caso, Donald Trump. Donald Trump. Sí, ahí lo que tú estás relatando es lo que la profecía, en el caso de la profecía de Daniel, nos marca de acontecimientos. Es claro que esa profecía no tuvo cumplimiento en la antigüedad, por eso que tú estás mencionando, del Mesías. Por lo del Mesías y también por lo del muro. Lo del muro. Y estamos a la expectativa, porque ahí habla de las 70 semanas, que pues nosotros haciendo el análisis, porque uno lo primero que dice, bueno, vamos a ver si son semanas, literalmente como allí se menciona. Sin embargo, 70 semanas, bueno, ¿cuánto sería en tiempo? Algo más de un año y medio aproximadamente. Pero evidentemente en un año y medio no han ocurrido los acontecimientos que ella relata. Entonces tenemos que utilizar otra medida de tiempo. Y entonces ya nos vamos a años. 70 años, que es lo que se está celebrando hoy en Israel, de la independencia de 1948 al 2018. Allí en ese momento nos damos cuenta que la profecía tiene cumplimiento es en años, y que de los 70 años en adelante sucederá la reconstrucción del tercer templo y la coronación de su Mesías, que lo siguen esperando. Exacto. Entonces, el Mesías judío, que no ha retornado, que están esperándolo, pero uno de los escenarios en los cuales este personaje actuaría, sin duda es el tercer templo. En esta vez ya sería el tercer templo.
Pero ¿qué significa reconstruir el tercer templo de Salomón? Bueno, en ese lugar, la explanada de las mezquitas, se encuentra el Domo de la Roca, que no es una mezquita, sino es un santuario, hay que diferenciar bien esto, y a la entrada está la mezquita de Al-Aqsa, dos lugares santísimos para el Islam. Tratar de reconstruir el templo en ese lugar significa derribar esto, ¿no? Derribar esto. Y definitivamente eso también lo marca, o marca la pauta ahí, Daniel, cuando nos dice que esto se reconstruirá en tiempos angustiosos, porque lo que tú estás diciendo es real. Se necesita, o para el plan judío se necesita reconstruir este templo, pero también está ese problema de la religión islam y de sus lugares santos allí. Entonces también ese tiempo angustioso nosotros lo podemos determinar, por ejemplo, con la noticia con la que empezamos esta transmisión, que es la cantidad de muertos que lleva en este momento, la cantidad de muertos y heridos que lleva pues esa iniciativa de trasladar la embajada de Estados Unidos a pueblo Israel. Se sienten ya esos tiempos angustiosos, y la profecía, como lo hemos dicho en varios programas, y Neil también ha hecho referencia a eso en varios de sus videos, la profecía no se mide por años, sino por señales, y la señal de los tiempos angustiosos pues ya la estamos viviendo de cierta manera. Por supuesto. Entonces mira que todos los acontecimientos que estamos viendo, o todo el acompañamiento que estamos viendo claramente y evidentemente de los Estados Unidos en favor de Israel, lo que está significando es, vuelvo y repito, colocar la balanza en favor de Israel para que la posesión de Jerusalén en su totalidad, y exactamente en el lugar santo, sagrado que es la explanada de las mezquitas, ahí la estamos se viendo. Pueda ejercer. Ahí la están ahí viendo. Ahí nos la está compartiendo nuestro productor. Ahí están viendo. Ese es el lugar en reclamación. Sí. Ese es el lugar que que Israel pretende por una sola cosa, la reconstrucción del templo. Se cumplen las 70 semanas de Daniel y preparar la venida de su Mesías. Ahora, Salim, recordemos otra profecía, la de Benjamín Yehudá ben Samuel. Yehudá ben Samuel. Un rabino, ¿no? Un rabino que murió en 1217 y que habló del cumplimiento de jubileos, espacios de tiempo, y que concluirían en el año 2017. Sí, recordemos que los jubileos, queridos amigos, son medidas de tiempo de 50 años. Es una medida agrícola que utilizaban los judíos hace pues muchísimo tiempo, y que comprendía este tiempo, no 50 años. Judá ben Samuel muere en 1217 y él de ahí en adelante empieza a hablar, o se empiezan a contar 16 jubileos, siendo los últimos 10 los más determinantes, porque él narra que desde el momento de su muerte pasarían 6 jubileos, estamos hablando de 300 años, hasta 1517, donde nos dice que Jerusalén caería en manos de un imperio pues poderoso en ese momento, que fue el Imperio Otomano. Evidentemente, en la época que él escribe eso, no sabía qué imperio iba a ser, sin embargo, él dice que caería bajo las manos de un imperio poderoso de la época. Y él dice que de 1517 Jerusalén estaría bajo ese imperio durante 8 jubileos. Tiramos o nos vamos hacia el futuro 400 años, que serían 8 jubileos, y esto nos da el año 1917. Viene la declaración de Balfour. Ahí es donde hasta ese año, queridos amigos, dura digamos que el dominio del Imperio Otomano sobre ese territorio, que es vencido por el Imperio Británico, y ahí es donde surge la declaración de Arthur Balfour, ¿no? Dice que después de la llegada del nuevo imperio, del nuevo reino que llegaría, pasarían 50 años más, o sea, otro jubileo. Un jubileo más, donde dice que Jerusalén sería tierra de nadie. Exacto. Entonces ahí se cumple en 1967, cuando se recupera la guerra de los 6 días. La guerra de los 6 días, y entonces comienza a tener un poco más control Jerusalén, y de allí de 1967 se cumplirían 50 años más para que empezara la era rabínica. Sí, recordemos la era mesiánica. Recordemos que de 1967, sumando 50 años, que sería el último jubileo, daría el año 2017. Dice que de ahí en adelante comenzaría la era mesiánica, nos dice Judá ben Samuel en la profecía, y curiosamente, porque esto se ha venido cumpliendo de manera impresionante, invito a los amigos a que vean el video que se llama Los jubileos del cumplimiento final. Bueno, ahí está en el canal, lo pueden ver. Y bueno, en 2017, el 6 de diciembre,
Donald Trump hace la declaración famosa importantísima para el inicio de los tiempos mesiánicos. Recordemos que esa decisión pone a Jerusalén como capital de Israel, trasladan la embajada a ese territorio y bueno, ya para las intenciones judías es importantísimo. Bien, entonces tenemos la profecía de Daniel, que habla de las 70 semanas, la reconstrucción del templo y la venida del Mesías. Sí. A eso se le suma la profecía de Benjamín, de Yehudá, Benjamín. No es Benjamín Netanyahu. Otro que tiene la intención de la reconstrucción Claro, del templo. supuesto. Yo le pediría a nuestro compañero Dexter, nuestro productor, que nos coloque exactamente. Esa imagen es importantísimo hoy porque esa es la inauguración, el traslado de manera definitiva de la Embajada de los Estados Unidos a Jerusalén. Estamos hablando de un acontecimiento histórico con unas implicaciones muy fuertes para el desarrollo de acontecimientos actuales y futuros de esta humanidad. Ahora, después de la profecía de Yehudá, tenemos también la de Jeremías. Jeremías en el capítulo 29, versículo 10, ahí que anoten nuestros amigos, vayan y comprueben. En esta profecía dice lo siguiente, dice en Jeremías 29, 10, así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo pondré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Entonces, bueno, Jeremías, cuando pues se escribe esto, evidentemente antes de Cristo, recordemos que eso fue en el marco del exilio de los judíos a Babilonia, que duró precisamente 70 años. O sea, en aquella época se cumplió. Sin embargo, nosotros hemos compartido muchas veces en el programa Descubriendo que la profecía en una de sus condiciones es dimensional. O sea, tiene la capacidad de viajar en el tiempo y tener cumplimiento en otro tiempo-espacio. Entonces, recordemos que el código 70 de los 70 años, junto con la de las 70 semanas, tiene cumplimiento de 1948 al 2018. O sea que la de Jeremías, cuando se cumplan los 70 años, ¿quién es el que visitará? Jehová. Bueno, Jehová, en este caso, pues su Mesías. Bueno, y aquí hay que decirlo de una manera directa. Nosotros en Descubriendo, en nuestro programa radial, en los videos, hemos tratado de entregar toda nuestra investigación y aportar dentro de la comprensión que ha sido, ¿no?, o que debe ser lo que ha sido una manipulación tan tremenda en la fe y la creencia de esta humanidad. Me refiero a la mezcla del Dios de los judíos, del Dios de este pueblo del que estamos hablando hoy, un Dios falso. Así a muchos nos cueste entender esto. Es una realidad que para el investigador, el lector inteligente del documento bíblico y otros documentos, no puede rechazar. Este Dios o esta falsa deidad o esta entidad que se hizo pasar por Dios y que eligió un pueblo, a lo que usted tiene que preguntarse, amigo oyente, televidente, ¿cómo es que el Dios universal, creador del cielo y de la tierra, puede escoger dentro de la humanidad creada a un pueblo? Usted sabe lo que significa si usted como humano terrestre y tiene 2 hijos y prefiere a uno de ellos que al otro, ¿qué es lo que está garantizando usted que va a suceder después que haga esa acción de privilegio sobre alguno de ellos? Guerras, enfrentamientos, y esto es lo que han hecho estos dioses, estos seres extraterrenos que hace un tiempo se presentaron bajo esa condición y que los humanos de aquel entonces consideraron que esto era, pero que después de acontecimientos muy claros como el Concilio de Nicea, se mezclaron. Todo este material lo hemos entregado. Se mezclaron con las enseñanzas del Cristo y hoy la humanidad cree inocentemente en sus cultos y adoraciones que el Padre de Jesús, el Cristo, es el mismo Yahvé. Algunos entonces comienzan a refutar la idea diciendo que Jehová es una cosa y Yahvé es otra cosa, o Tetragramatón es otra cosa. Hagamos algo, quitémosle el nombre e investiguemos dentro de la escritura del Antiguo Testamento la presencia de un Dios castigador, de un Dios torturador, de un Dios celoso, vengativo, posesivo, de un Dios que pide diezmos, ofrendas, sacrificios. Eso no es del Creador. Definitivamente, donde se sustenta el respeto de Él con el temor y la adoración. Ya nosotros estamos lo suficientemente desarrollados intelectual y espiritualmente para comprender tal engaño. Y lo vamos a seguir difundiendo, eso no tenga usted la menor duda, lo seguiremos difundiendo
porque cada vez más estamos en el tiempo de los anuncios y las verdades. Así entonces tenemos 3 profecías: Jeremías, Daniel y la de Ben-Judá. Ahora, algunas personas podrían decir que la de Samuel no es válida porque es extrabíblica. Ah, bueno, esa es otra creencia. Otro problema que tenemos los humanos terrestres. Bueno, sin embargo, ahí hay algo que es contundente, ¿no? Pues si usted se da la tarea de leerla, investigarla, se dará cuenta que el cumplimiento que ha tenido es exacto. Y eso no tiene que ver si es bíblica o extrabíblica, ahí está el cumplimiento, las pruebas están. Quiere decir que más allá que no esté en la Biblia, se cumplió. Y si se cumplió, nosotros tenemos el deber de anunciarlo, ¿no? Además, porque el mensaje profético está libre de la posesión o del dominio o control de alguna religión y filosofía. El mensaje profético no le pertenece a esas organizaciones, no le pertenece a las religiones. El mensaje profético le pertenece a la humanidad y nosotros, al recibirlo, tenemos que atenderle, y es uno de los compromisos que tenemos aquí en el programa. Bien, entonces viene la reconstrucción del templo. Sí, bueno, quería agregar algo en la de Jeremías. Bueno, ya tú nos acabas de anunciar, ¿no? Realmente quién es el que visitará. Sin embargo, al final de la profecía dice, para haceros volver a este lugar. Recordemos que el pueblo judío estuvo disperso desde el 70 después de Cristo, en esa famosa diáspora, y del 48 en adelante se ha venido trabajando para el retorno de ellos, ¿no? Poco a poco el pueblo judío ha venido llegando, retornando a su pueblo, algo que incluso Jared Kushner, el yerno de Trump, ha trabajado fuertemente, haciendo unas inversiones muy importantes, ¿no?, en la construcción de viviendas en aquella zona. Recordemos que él trabaja en el tema inmobiliario. Sin embargo, una de las señales que demarcan el advenimiento del Mesías judío es el regreso de los judíos dispersos por el mundo a este territorio. Por eso ahí la profecía de Jeremías es importante, porque dice que los hará volver dentro también de lo que es la construcción del templo y también hacer ganar las batallas de Israel, ¿no?, con sus enemigos que están ahí alrededor. Esa parte quería agregarla porque si investigamos nos vamos a dar cuenta que grandes masas de población judía están llegando a esa zona. Llegando, sí, y Jared Kushner tiene mucho que ver porque tiene unos planes de vivienda. De vivienda, ¿no?, ya construido. Imagínense el poder que hay detrás de todo esto, que ella tuvo que, para poder casarse con este joven. La relación cercana de Trump con el pueblo judío es familiar, o sea, está dentro de su misma familia, y está demostrado que con sus acciones al apoyo a Israel, digamos que va a ser importantísimo para el desarrollo de esos acontecimientos. Además, hay un dato importante, y es que Donald Trump es el primer presidente en ejercicio que estuvo frente al Muro de los Lamentos. Eso no lo había hecho un presidente activo en los Estados Unidos, frente al Muro de los Lamentos. Yo también recuerdo, estamos hablando de temas proféticos, y también recuerdo que también está en un programa, un tema que nosotros tocamos con Donald Trump precisamente, cuando analizamos la profecía de Benjamín Solari Parravicini, que lo anuncia él como el 66, antes de la llegada de ese Mesías príncipe, que también el Apocalipsis lo llama el 666. Entonces decíamos en ese programa que el 66 es quien le abre las puertas precisamente, o le da todas las condiciones. El 66 será clave en la hora 10, 66 ya en la interpretación del símbolo de Donald Trump, cuando fue clave en la declaración de la hora 10, que es el año 2017. Así es. Estamos en plena hora 12 al año 2018. 11, perdón, plena hora 11. La hora 12 ya, bueno, bastante fuerte sería, ¿no? Bueno, entonces vamos ahora hacia adelante. Ya tenemos la reconstrucción del templo, los movimientos, como dice un amigo, geopolíticos que se están presentando en este momento. Ahí está en la imagen que tiene nuestro productor excelente, donde Donald Trump, primer presidente activo en ejercicio, que visita el Muro de los Lamentos. Esto es un claro ejemplo de acompañamiento de este personaje a la idea sionista. Entonces ya tenemos el movimiento geopolítico. Recuerden lo que está pasando en Siria. Podría ser un lugar de enfrentamiento entre Irán, Israel. Se viene una guerra. Es inevitable.
y tenemos que trabajar conscientemente para disminuir los efectos que pueda generar en nosotros. Debemos ser conscientes que hay una tercera guerra mundial frente a nosotros con todo lo que precisamente hoy está pasando en esta región después de la reconfirmación del traslado de la embajada norteamericana a Jerusalén. Pero esta guerra mundial, que sin duda va a traer todos los problemas económicos, de hambre, de contaminación evidentes de una guerra, tiene una intención muy clara, y la intención de esta guerra es que llegue un pacificador, que llegue un personaje y una política que sea capaz de pacificar el mundo y generar soluciones claras y evidentes como la condonación de deudas para gestar y crear un sistema económico que sea como un paraíso en la tierra. Y esto lo va a liderar un personaje político con una gran influencia y con una gran capacidad y diálogo para convencer a muchos líderes internacionales. Este personaje dentro de la profecía tiene un nombre. Se le conoce en Apocalipsis, se le conoce como la bestia. En Apocalipsis se le conoce como la bestia. Pero resulta que cuando escuchamos el término de la bestia pensamos que es un monstruo, o sea, una cosa extraña, ¿no? No, es un personaje, un líder mundial. Cuando dice Jeremías que regresaría a visitarlos, entonces este personaje pues encarnaría ese espíritu Salomón. Sí, porque Salomón es el primero que le construye un templo a Jehová. Por eso digamos que Salomón en aquella época, sin serlo, de alguna forma vino representando como ese rey, porque lo fue para los judíos, y él le construye el primer templo y él mismo, como tú lo mencionabas, como ese espíritu o ese símbolo que retorna a reconstruir el tercer templo de Jerusalén. Entonces es importante lo que tú estás mencionando dentro de ese personaje que el Apocalipsis llama la bestia, que va a hacer unos movimientos cruciales dentro de las intenciones judías, ojo, no para la humanidad, para los intereses judíos de primero reconstruir su templo, reanudar la adoración ahí para su Dios y por supuesto declararse pues como el rey de las naciones. Claro, entonces este personaje que en otros pedazos de la profecía, estas son bíblicas, le llaman el anticristo. Este personaje que llega a Israel como el líder mundial y que para nosotros evidentemente va en contra de lo que es verdaderamente el Cristo. Recuerden que los judíos, el pueblo donde nació Jesús, fueron los que rechazaron a Jesús. Tanto es así que el rabinato judío fue el que lo toma preso, ordena llevarlo donde Pilato para que Pilato dé la posterior orden de su asesinato, de su crimen. Lo negaron indiscutiblemente. Los judíos negaron al Cristo indiscutiblemente. Hay un video que recomiendo a los televidentes que vean en YouTube sobre una pregunta que le hacen a los judíos en Israel sobre quién creen ellos que es Jesús. Sí. ¿Lo has visto, Salín? Sí. Sí, es un ejercicio que hace pues la persona que realiza el video de preguntar a los judíos ahí por la calle sobre la figura de Jesús de Nazaret. La respuesta es sorprendente porque a pesar de que Jesús fue judío, pues se desarrolló allí y generó un impacto global con todas sus enseñanzas, pues los judíos para ellos consideran que bueno, fue un buen hombre, algunos ni siquiera saben de él, no lo conocen, ni siquiera lo es considerado como un profeta, como sí lo es en el Islam. Para los judíos pues simplemente fue un hombre que se convirtió del judaísmo al cristianismo, traicionando sus raíces. Traicionó sus raíces y pues la asesinan, pues, hace 2000 años le asesinan, pero no solamente han asesinado al Cristo, recuerden que también pasó lo mismo con Juan, el que preparó la venida del Cristo, Juan el Bautista, conocido como Juan el Bautista, y otros profetas en la antigüedad. Y eso me hace recordar una parábola del Cristo cuando menciona la parábola de los labradores malvados, donde un señor plantó una viña, la acabó, hizo una torre y la arrendó a unos labradores. Mandó después de un tiempo a los primeros emisarios de él para recoger el fruto de la viña. Los labradores, al ver que llegaron estos personajes, o este personaje a reclamar la parte que le pertenecía a su dueño, le mataron. Luego el dueño de la viña envía a otros a la misma tarea, a lo que los labradores hicieron lo mismo, lo mataron. Después el señor de la viña, pensando que tendrían respeto por su hijo, le envió al hijo. Y los labradores, ya malvados evidentemente, viendo que este era el heredero, dijeron: matémosle y nos quedaremos con su heredad, o sea,
La viña. La pregunta que hace Jesús, ¿qué hará pues el Señor de la viña? ¿Quién es la viña? El planeta Tierra, indiscutiblemente. ¿Quién es el dueño de la viña, el Señor de la viña? Pues el Padre Creador, el Padre Eterno, no Yahvé. Claro. ¿Quiénes son los emisarios que fueron enviados para buscar el fruto? Los diferentes profetas. Los diferentes profetas, mensajeros que han viniendo de parte de esa ley universal. ¿Y quiénes son los labradores malvados? Pues quienes siempre han hecho este crimen contra la humanidad. En cabeza, amigos oyentes, del pueblo elegido de Yahvé. Me estoy refiriendo clara y directamente al pueblo hebreo. Y esto no nos tiene que sonrojar, esto no nos tiene que alarmar, solo basta con conocer la historia y los acontecimientos fuera del contexto religioso y tendremos respuestas exactas. Entonces uno dirá, bueno, parece que Hitler también tenía como la claridad de que pertenecían a una raza superior, hostil. No, era un plan. Estamos hablando de un judío, Hitler, generando un holocausto, inflando cifras para generar una lástima internacional y crear más adelante, 2 años después del fin de la Guerra Mundial, en las Naciones Unidas la resolución 181 y 3 años después el Estado de Israel. O sea que funcionó, el holocausto nazi funcionó en favor del pueblo de Israel, porque sepan ustedes, Israel es el único pueblo que tiene la ciudadanía universal. ¿Y esto qué significa? Que podrían estar en cualquier lugar del planeta Tierra y siempre ser judíos. No como usted, tú naces aquí, tú eres colombiano. Exactamente. Y si te vas y tienes un hijo en Estados Unidos, tu hijo es estadounidense. Los judíos no. Los judíos donde estén y nazcan son judíos. Y si esto es así, significa que la nación judía, ¿cuál? La tierra prometida no es solamente el pedazo de tierra que está en disputa, solo que en ese pedazo de tierra que está en disputa está el lugar santísimo, que la deidad de ellos, al parecer, por alguna ubicación estratégica, por alguna ubicación energética de carácter oscuro y negativo, tiene que ser ahí. Pero la tierra prometida es el planeta entero, con su nuevo orden mundial y su Mesías que está por llegar. A mí me parece importante lo que nos dice Daniel, que son 7 semanas más después de los 70 años. Claro, y es allí en donde rescato todo lo que estás diciendo, Neil, porque como en algún momento lo dijo Salina ahora, ¿de qué nos sirve estar analizando toda esa situación si supuestamente está ocurriendo en Oriente? No, nosotros también vamos a tener un efecto que vendría siendo la Tercera Guerra Mundial y el nuevo orden. Y el nuevo orden mundial. Y nosotros, ante eso, nos debemos preparar. Sí, para darle entrada a eso que decía mi compañero Juan Manuel, de digamos que ya la parte final del programa. Voy a leer una cita que también es una profecía, porque tú hablabas de que, bueno, para que se reconstruya el templo se necesita una desestabilización de enfrentamiento. En la segunda de Tesalonicenses 2, versículos 7 y 8 dice lo siguiente: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, que es la bestia que habla el Apocalipsis. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Es decir, para que el Mesías judío, que en algunas otras profecías le llaman anticristo, se manifieste, hay que quitar algo del medio. ¿Y qué es lo que está obstaculizando la llegada de ese personaje en este momento? El Domo de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa, que es el lugar donde se debe reconstruir el tercer templo. Y dice, esto en el versículo 7, en el versículo 8 dice: y entonces se manifestará cuando se ha quitado aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Eso lo dejo allí. El anticristo y después el resplandor de la venida. De la venida del Cristo. Okay. Esto lo dejo allí para dar entrada a la última parte. Mira que dices algo, y una de las interpretaciones que se da de este versículo dentro del mundo religioso es que el misterio lo detiene en este momento la iglesia. La iglesia, sí. Dicen que la iglesia. Y con eso pues nos descontextualizan del cumplimiento profético. El Domo de la Roca. Cuando eso suceda, ya está listo para que aparezca este personaje. Entonces tú hablas de 7 semanas finales.
2018, contemos 7 semanas finales, que serían 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. 24, sí. Estamos hablando de 7 semanas finales, que sería el espacio de tiempo donde se desencadenaría, o mejor, se comienza a desencadenar los acontecimientos más determinantes y críticos para esta humanidad. La profecía de Apocalipsis 12, la profecía de Apocalipsis 11, referente a los 2 testigos, la profecía de Daniel, cuando habla de los tiempos y la mitad de un tiempo, nos dicen y nos enseñan que ese espacio de tiempo de 7 años estarán conformados por 2 periodos, divididos en 2 periodos. Sí. Esto corresponde a 3 años y medio iniciales y 3 años y medio finales. 7 años que empiezan 2018, 2024, partidos a la mitad, marcando 2 tiempos. El primer tiempo, ¿qué es lo que está determinando? Lo que ya empezó hoy. Es decir, la fuerte determinación de Israel, acompañado por las potencias occidentales, para la reconstrucción del templo, la guerra mundial, orden mundial y el advenimiento del Mesías judío, el anticristo. 3 años y medio. Durante ese tiempo, que es el que ya vamos a comenzar a vivir, pues nosotros tenemos que prepararnos. Y lo que nosotros queremos hacer en este programa es advertir para que cada uno de los presentes, después de comprobar la información, no creerla de manera inmediata, pueda crear un plan de supervivencia que empieza desde una condición interior de avance espiritual. Si nosotros, los seres humanos, seguimos bajo esa condición de pensamiento material, bajo los afanes de la vida que no nos permiten darnos cuenta y prepararnos ante futuras crisis, téngalo por seguro que vamos a sentir muchos dolores. Pero los prudentes tendrán entonces respuestas ante esto que se viene. Claro, después que aparezca el Mesías, este personaje creará el famoso paraíso en la tierra. Y aquí es donde se viene la implementación del famoso microchip, que es un sistema de identificación personal a través de un dispositivo electrónico implantado en la parte interna del cuerpo humano. Esto para generar todo el proceso de control y de confianza que el nuevo orden mundial pretende para la humanidad. La ley Nesara, como este plan económico que está fortalecido con un gran músculo económico para condonar las deudas de aquellos que se han sentido afectados por la forma en que la misma economía que ellos inventaron generó. Y esa condonación de deuda, por supuesto, generará en las personas una aceptación de esta situación. Pero después de finalizar los 3 años y medio, o mejor, ¿qué es lo que hace que finalice o marque el final de los 1260 días? Lo que advierte Apocalipsis 11. Habrán 2 personajes que tendrán que salir desde este año. 2 personajes señalados en el Apocalipsis 11 como los 2 testigos. 2 hombres con una condición y talla espiritual que les permite ir al mundo y denunciar la falsedad del sistema económico, religioso, político y militar, con nombres propios, sin importar en esa denuncia a quien no le guste y a quien le guste. Por supuesto, en un mundo en el que estamos sujetos a la creencia, a la ignorancia, o a la ignorancia producida por esa creencia, van a ser unos personajes incomodísimos para ese tipo de personas. Sumamente incómodos porque sus verdades van a pegar y golpear fuertemente su razón. Pero dice esa profecía que tendrán en ellos la fuerza y la contundencia para destruir esas razones, ¿no? Pero cumplidos los 2260 días, ocurre algo mencionado en la profecía. Estos 2 personajes son asesinados, son matados por ese anticristo o por la orden de este anticristo, y un personaje que camina al lado de él, que es el líder religioso que le da la venia, que le da la entrada, que le da su señalamiento, que es conocido como el falso profeta, que aquí también en Descubriendo hemos señalado como el líder de la Iglesia Católica, el señor Francisco Jorge Mario Bergoglio. Así la muerte de los 2 testigos marca ese pico tiempo
en el que empezarían los 3 años y medio de su venida. Aquí empieza un proceso de ajuste en el que los 4 elementos serán el centro, ¿no? Los 4 elementos de nuestro planeta Tierra en pleno movimiento, en plena acción, para desajustar y destruir la falsa imagen de los 4 poderes que gobiernan. Esto ocurrirá en 3 años y medio. Y estos 3 años y medio, amigos oyentes, serán para aquellos que, entendiendo desde hoy lo que ocurre en la primera etapa, se preparan para la segunda etapa. Pero ¿qué viene después del año 2024? Lo que se ha prometido en distintas profecías, ¿no? En Apocalipsis, un nuevo cielo, una nueva tierra, los mayas como un nuevo tiempo y muchas otras profecías, Ali. Claro, o lo que se llamó como la segunda venida, que bueno, se ha predicado tanto, pero sin embargo, pues desde la visión, ¿no? Porque siempre decimos que las investigaciones que hacemos en la mesa de trabajo y el grupo de trabajo Descubriendo, no obedecen o no queremos decir que sean la verdad absoluta. Simplemente es un compartir de conocimientos, resultado de una investigación de más de 20 años, ¿no? de trabajo de varios hombres en América Latina, y que nosotros hemos, en el espacio del programa Descubriendo, hemos recopilado, hemos organizado muchas de ellas que incluso no es nuestra. Claro. Hemos simplemente aportado a la investigación y la hemos entregado en un programa radial y ahora en el canal de YouTube. Sin embargo, se ha hablado de la segunda venida como un fenómeno religioso, pero tú lo explicaste muy bien. La segunda venida no es más que un proceso de justicia y es lo que viene a contrarrestar, porque alguien se estará preguntando, bueno, y desde el interior. Pero no prepararse como algunos lo hacen construyendo búnkers, porque los Hopi hace mucho tiempo anunciaban que el verdadero refugio de la humanidad sería el corazón. Y solo los hombres que estén fuera de divisiones ideológicas son los capaces de vivir en un mundo mejor. Que solo un hombre materializado pensaría en un refugio, exactamente. Así que hay una condición espiritual primero para que nosotros estemos en la nueva dimensión que el planeta entrará, ¿no? Con el movimiento de los elementos. Estamos hablando de un cambio dimensional, incluso geográfico o geológico más bien del planeta, anunciado hace mucho tiempo y que no es la primera vez que ocurre. Si usted lo investiga desde el punto de vista científico, cambios geológicos en el planeta Tierra han habido mucho. Bueno, eso se llama la justicia de los elementos, que son los que moverán el planeta para contrarrestar ese nuevo orden mundial. Porque no es como pensarán algunos que es con piedras, con protestas, eso no ha funcionado nunca, revoluciones. Es más, esas revoluciones son gestadas por ellos mismos. Son gestadas por ellos para mismos. El control. Los cambios no han funcionado, solamente una transformación, primero del ser humano, y de esa forma es que podrá cambiar los reinos, como anunció Juan hace mucho tiempo. Primero tienen que cambiar los hombres para que luego cambien los reinos. Así es, y en definitiva ese primer impulso del refugio que debemos ir gestando es caracterizarnos por un proceso de investigación. Proceso de investigación en donde los dogmas y de pronto las falsas creencias que nosotros teníamos no nos dominen, sino que vayamos más allá, vayamos al fondo como lo estamos haciendo aquí en Descubriendo en este momento y podamos reconocer que si nosotros seguimos así como humanidad y como persona, definitivamente no vamos a tener no vamos a ser parte de esa promesa de ese nuevo cielo y esa nueva tierra. Mira que hay una profecía en Apocalipsis 7 que ratifica lo que estamos comentándoles en este instante y es Apocalipsis 7. Allí se dice, de sellados, 144,000 de todo el planeta Tierra y exactamente en un lugar, no de Israel. No de Israel, sí, exacto. Y no de Israel por una sencilla razón, porque es que la promesa de Apocalipsis fue dictada desde Jesús, el anciano de días, el poder de la segunda venida, para los hombres que reconocen esa promesa. Pero ¿y cómo va a ser Israel? Si Israel hizo y cometió el crimen de matar al autor de la vida. Y vuelvo y repito, este crimen no va a quedar impune, porque matar al autor de la vida tiene sus consecuencias, como ellos mismos, los judíos, lo dijeron cuando le dijeron y le pidieron a Pilatos que le asesinara y que la sangre de ese justo cayera sobre ellos y sobre sus hijos, es decir, sobre su descendencia. Y esa es la sentencia que ellos mismos se pusieron en el cuello, la soga que se pusieron en el cuello, como la justicia que comienza a funcionar desde la mitad de ese tiempo marcado por los 2 testigos. Y definitivamente tú cifrabas la profecía como tal de Apocalipsis 7, en donde decías que son 144,000 sellados.
pero las personas se pueden estar preguntando, nuestros queridos televidentes se pueden estar preguntando, ¿qué es ese proceso de sellado? Definitivamente debe ser un mensaje que, como lo dijo Salim, no es de aquí, pero que definitivamente nos va a hacer reflexionar a profundidad de nuestras creencias y de nuestras acciones como seres humanos. Nosotros debemos darnos la oportunidad de llegar a ese mensaje que ya se está hablando en toda la América del Sur y en todo el planeta Tierra, para que empecemos a reflexionar de una manera profunda y no solamente quedarnos en la reflexión, sino que también hacer una acción, que es cuando Juan, o también me acabo de acordar cuando Juan el Bautista nos decía, haced nuevas todas las cosas. Primero viene el arrepentimiento, después mostrar frutos de ese arrepentimiento, claro, que es lo que en este momento nosotros estamos llamados, si acatamos ese mensaje que ya se está dando. Bien, para hablar entonces y complementar Apocalipsis 7 cuando dice, y hoy el número de los sellados, 144,000, vamos a Apocalipsis 5, cuando allí se dice, el cordero que fue inmolado es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Pero ¿qué nos dijeron a nosotros del cordero inmolado? ¿Quién es el cordero inmolado? En las religiones, el Jesús, el Cristo. Entonces vamos a entender algo. Jesús fue inmolado, ¿y qué pasó cuando fue inmolado? Resucitó. ¿En este momento Jesús es inmolado? Ya no. No, ya no. Él practicó el proceso de la resurrección. ¿Quién sí es el inmolado? La humanidad terrestre, el hombre terrestre. Fue inmolado por las fuerzas de control, por estas deidades que estamos hablando en el programa. Por eso la promesa de Apocalipsis le dice a esos hombres, tú que fuiste inmolado, eres digno de abrir el libro y desatar sus sellos. En ese momento el hombre recupera la esencia de hombre original que le fue robado por la desconexión con su ley interna, su corazón, su Padre Creador. Sí, porque en este momento, queridos amigos, estamos hablando de la esperanza, ¿no? De la esperanza que viene a contrarrestar todo un proceso de conflictos, porque nosotros, hay personas que dicen, bueno, yo no quiero escuchar de profecías o de esas cosas que van a venir porque da miedo, ¿no? Es horrible lo que va a suceder. Sin embargo, la humanidad por causa y efecto, lastimosamente deberá vivir procesos muy duros, muy difíciles, pero no es el fin, porque alguna vez en Descubriendo hablábamos de que el nuevo orden mundial se denuncia mucho, ¿no? Los Illuminati, todo el proceso del control por redes sociales, ustedes encontrarán datos muy buenos incluso. Sin embargo, no hay esperanza, y nosotros el mensaje central que queremos entregar aquí es qué hay que hacer, ¿no? Después de todo lo que ya se denunció, lo que viene sucediendo, ¿cuál es la esperanza para la humanidad? Y hay una esperanza, y esa esperanza está determinada por los hombres que se despierten en conciencia, que se transformen por dentro. Hombres, quizás como ustedes que nos están viendo, que tienen un pensamiento distinto y por eso han permanecido viendo este programa. Hombres que desde siempre han tenido un pensamiento crítico y una necesidad interior de transformarse. Porque tú hablas del cordero inmolado. El cordero inmolado, pues, no, evidentemente no querrá quedarse bajo esa condición. Y el Apocalipsis nos invita a esa cifra de los 144,000 hombres sellados en conciencia, que es definitivamente el número de hombres y mujeres mínimo que se necesita. La masa crítica. Digamos, pongámosle ese nombre. El planeta como espíritu en este momento está preparando ese ajuste, ese cambio para un nuevo día. Pero ese espíritu del planeta está sincronizado con el espíritu de 144,000 hombres que no están en religiones, que no hacen parte de una denominación religiosa. Son hombres que tienen una talla espiritual que han logrado forjar en sus encarnaciones. Esos hombres, al despertar, al vivir un proceso, como lo dice Apocalipsis 7, de sellar, de ser sellados, el espíritu del planeta los toca, los interpreta, y ahí comienza el movimiento. De todas maneras, hay cosas fuertes que van a pasar que a muchos no nos gustaría escuchar, pero no podemos callar. No podemos callar. Está anunciado, ¿no? Está anunciado, y no es una acción de represión de la luz, no, es una acción de causa y efecto. Diga usted que cuando los judíos le dicen a Pilato que la sangre de ese inocente caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, ¿qué hay ahí? Causa y efecto, ¿verdad? Ellos mismos generan un proceso en su contra, como aquella famosa frase de Jesús, que uno tiene que estar muy claro en lo que así como lo siembra, así va a recibir. Siempre recoges. Yo creo que, estimados amigos, bueno, hay muchos comentarios, veo, de acá en... Sí, vamos a pedirle a nuestro envío, compañero... voy a pasarle el micrófono, claro, a nuestro por compañero supuesto, Dexter. para ya ir cerrando esta transmisión,
en vivo y en directo aquí desde Descubriendo, nuestro canal de investigaciones, que hemos generado una serie de contenidos para que ustedes tengan la posibilidad y la oportunidad de conocer más sobre esto. Vamos entonces un poco con lo que nos escriben en el chat del YouTube, varios oyentes, televidentes a nivel de Colombia, de América Latina y el mundo. Recuerden que estamos transmitiendo desde la ciudad de Barranquilla, en Colombia, costa caribe de nuestra hermosa Colombia, de nuestra hermosa Latinoamérica para el mundo, como aquella canción hermosa que cantó Nino Bravo, ¿no? América, este hermoso jardín de flores. Bueno, ya tenemos a nuestro coproductor con los saludos. Sí, dice Luis Olivera, dice, nos harán esclavos de la tecnología de un sistema basado en bits, un software planetario, una moneda mundial como el Bitcoin. Nada será como se lo imaginan, el mundo avanzará. Dice Francis García Cardona, los 4 elementos reclamarán sus cimientos, sin miedo, sin odio, pero sí con fuerza y convicción de saber quiénes son. Muy claro, nuestros oyentes. Esos comentarios muy al lugar. Brandon R. dice, si Israel no es el pueblo escogido, ¿cómo explican que el Mesías pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y la nueva Jerusalén que habla Apocalipsis? Vamos a responder esa pregunta. Enseguida. Repítenosla, por favor. Ok, dice, ¿cómo sustentamos que si Israel no es el pueblo escogido, ¿cómo explican que el Mesías pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y la nueva Jerusalén que habla Apocalipsis? Bien, aquí estamos hablando de símbolos, indiscutiblemente, ¿no? Porque cuando hablamos de la nueva Jerusalén, estamos hablando de un nuevo cielo y de una nueva tierra. Nosotros tenemos la percepción de que esa nueva Jerusalén significa lo que estamos viendo en este momento, ¿no? Nuestros amigos oyentes debemos partir de una base. Hay preguntas que nunca podrán ser resueltas si no hay bases de conocimientos claros y puntuales en nosotros. Nuestra primera recomendación para comprender lo que significa la verdadera segunda venida es lo siguiente: no he llamado o no he elegido hombres de ningún pueblo, no castigo a nadie que no sabe de mí. Esas son leyes fundamentales, pero cuando nosotros somos capaces de leer el Antiguo Testamento y comprender en la lectura, y esa lectura tiene que ser fuera del adoctrinamiento religioso, porque si la hace dentro de ella, ahí no hay nada que hacer. Usted tiene que ser capaz de, en algún momento, soltar ese adoctrinamiento y leerlo, no porque lo que nosotros le estamos diciendo aquí, pero estamos seguros, como nos pasó a nosotros y como le ha pasado a mucha gente, que comienzan a leer ese Antiguo Testamento y comenzarán a encontrar detalles que revelan que allí hubo una entidad que se hizo pasar por Dios, y esa entidad, no siendo Dios, sino un personaje caído, elige un pueblo. Eso sí, eligen pueblos. Entonces, cuando hablamos del Mesías, o aquel que vendría a hacer redención sobre este pueblo, de ninguna manera estamos hablando del Cristo, del Mesías verdadero. Estamos hablando del Mesías de ellos, ¿no? De la bestia, como lo dice Apocalipsis. Pero eso solamente podrá ser entendido en la medida en que se clarifique el conocimiento de la aparición o de la presencia de un falso Dios en el Antiguo Testamento. Ahí arranca la búsqueda. Luego, cuando tomamos el mensaje de Jesús, teniendo claridad de esto, vamos a comprender realmente qué es la segunda venida, qué es la promesa de la segunda venida, qué es la nueva Jerusalén, en el símbolo de un proceso que lo que está demostrando es una tierra nueva. Es lo que nosotros recomendamos en este momento a nuestro oyente que nos hace la pregunta, y para eso hemos tenido diferentes investigaciones. Yo les recomiendo el falso Dios de Israel que está allí. Bueno, muchachos, vámonos despidiendo. A esta hora ya son las 7:45 de la noche. Cumplimos la transmisión en vivo, fue todo un éxito gracias a nuestro amigo productor Dexter Navarro, que estuvo detrás de cámaras con la investigación de nuestro compañero Salim Hasir, acompañado por Juan Manuel Pombo, y lo más seguro es que estemos pendientes de próximos acontecimientos proféticos y aquí estaremos haciendo su análisis. Así que muy atentos
a nuestro programa radial. Los invitamos, si no han escuchado nuestro programa radial, rcpc.co, la página virtual www.rcpc.co, descubriendo viernes 7:30 de la noche, hora de Colombia. También pueden entrar a nuestra página de investigación descubriendo.com.co. Allí podrán descargar los audios de nuestros programas radiales, podrán ver los videos que hemos producido, artículos de interés que también hemos escrito para todos ustedes. Bueno, compañeros, vamos cerrando y despidiéndonos de nuestros oyentes. Bueno, sí, agradecer a todos los amigos, ¿no?, que nos vieron a través de esta transmisión, agradecer a nuestro productor y por supuesto pues también, ¿no?, hacer un reconocimiento a la emisora aliada www.rcpc.co, Radio Cultural Planeta Conciencia, quien es la que nos ha permitido, ¿no?, nos ha dado el espacio para transmitir el programa radial, que bueno, las personas que no tengan la oportunidad de conocerlo aún, ya tú lo habías mencionado, viernes 7:30 de la noche, todos los viernes estamos transmitiendo un tema. Y por supuesto también invitarlos, ¿no?, a que sigan conociendo y a la expectativa de nuevos programas y videos que se montarán a través de este canal. Ese era el hijo de nuestro productor. Sí, señor, que también quiere entrar en la transmisión. Además, quiero invitar a todas las personas también que visiten otro canal alterno nuevo del proyecto Flecha Antigua, que aquí, bueno, de que realizamos con la intención también de compartir conocimientos. Y bueno, ahí se montó el día de hoy un documental sobre el origen del conflicto judeo-palestino para que pues los que quieran visiten y complementen la información. Allí el link lo estaremos colocando en la descripción. Bueno, a nuestros queridos televidentes y amigos que han llegado a esta transmisión, agradecerles su permanencia y bueno, de antemano nosotros dando lo mejor de nuestra investigación para que se entiendan cada uno de estos temas que están por venir y que evidentemente van a tener una causa directa en cada una de nuestras vidas. También agradecerle, como lo han hecho mis compañeros, a Radio Cultural Planeta Conciencia, que nos ha permitido dar este tipo de información y que ustedes también tengan mucha de esta información a la mano. Invitarlos a que sigan este canal de YouTube, a Descubriendo, y al de Flecha Antigua de nuestro compañero Salim Hasir. Muy bien, amigos oyentes, muchas gracias. Y televidentes, la costumbre de la radio, ¿no? Son 6 años en la radio, evidentemente se nos sale siempre el oyente. 6 años, sí. Y también a Dexter, ¿no? Dexter, gracias allí. A Dexter también, claro. Nuestro productor en el día de hoy, de anoche ya. Queremos decirles para cerrar que el rompecabezas de los acontecimientos proféticos anunciados se están colocando en el lugar correspondiente. Y esto tiene doble connotación. Primero, que se avecina un periodo en el que en el plan sionista oscuro en el planeta se establece su orden mundial. Eso es así. Lo tienen planeado y lo están ejecutando. Trabajan día y noche para traer su anticristo, para traer a su Mesías y establecer su control mundial. Pero a su vez, las personas, los seres, los espíritus que en este momento contienen dentro de ese cumplimiento, ya no de esa parte, sino de la parte de esa segunda venida del nuevo día, reconocer estos anuncios para identificar el designio que traen y sumarse a gestar los acontecimientos futuros que traigan una esperanza a este planeta. Porque recuerden que en medio de esos planes que estamos denunciando hay un plan claro y absoluto para traer al hombre la esperanza de un nuevo día, y en eso estamos trabajando. Muchas gracias por estar con nosotros en esta transmisión. Dejen su comentario allí en la zona de comentarios, suscríbanse al canal para que estén atentos a nuestras próximas producciones. Aquí en Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hasta la próxima.